Buenas tardes, yo soy Sebastián Díaz y bueno, hoy vamos a aprender cálculo multivariable, los dos primeros talleres. Voy a explicar solamente un punto de cada taller para que ustedes tengan la noción para realizar los otros ejercicios. Eh, Repito, son los dos primeros talleres, ya que del segundo tomé el ejercicio más largo para poder demostrárselos. Bueno, vamos a iniciar. En el taller número uno tenemos este ejercicio: hallar el dominio y el rango de las funciones con proceso completo. Tenemos acá la función en x, y que es igual a uno menos la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado. Entonces podemos encontrar en la anterior función que siempre la ecuación dentro de la raíz va a ser positiva, debido a que tanto la x como la y están elevadas al cuadrado. Por tanto, la raíz no va a tener restricciones. Por ende, podemos decir que el dominio pertenece a todos los números reales de la siguiente manera. Dominio es igual a que x y y pertenecen a todos los números reales. Vamos a verlo más a fondo. ¿Por qué? Porque si yo tengo esto, ah, un momento, porque si yo tengo que esta parte tiene que ser mayor o igual a cero. Y esa condición siempre se va a cumplir, ¿cierto? Entonces no tenemos restricciones de ninguna índole, porque esto nunca, nunca va a ser menor a cero, perdón. Menor o igual no, porque entonces podemos decir de que esto nunca va a ser menor a cero, ¿cierto? Si yo saco esto, nada más si yo saco a x al cuadrado más, más y, más y al cuadrado. Eso nunca va a ser menor que cero, ¿cierto? Entonces ya con esto podemos decir de que el dominio va a pertenecer a todos los reales, no existe ninguna restricción, ¿cierto? Entonces yo digo de que se cumple esta condición. Pero vamos a ver en el rango. Ahora podemos encontrar el rango de la siguiente manera, creando una desigualdad, dándole solución, ¿cierto? Yo siempre digo de que uno menos x menos raíz de x al cuadrado más y al cuadrado es igual a cero, ¿cierto? Pero entonces eso no puede ser así. ¿Por qué? Porque hay más números más allá de cero. Entonces, yo esta la puse porque siempre va a suceder así en todas las ecuaciones. ¿Sí? O sea, nada más es como algo básico. Listo, entonces decimos de que paso esta raíz al otro lado de la igualdad, pasa positiva. Entonces podemos decir de que uno siempre va a ser mayor o igual que la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado. ¿Eso qué quiere decir? De que la raíz cuadrada nunca va a ser mayor que uno, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el uno siempre va a ser mayor que esta raíz, mayor o igual. O sea que podemos decir de que esta raíz en algún punto puede valer uno, pero no puede valer 2 ni 3 porque está condicionada por este uno. Entonces, como se puede observar, el uno siempre va a ser mayor que la raíz presentada, como lo dije anteriormente. Entonces podemos decir de que el rango es igual a todos los valores que toma en z que son menores que uno. Aquí me faltó el uno. Entonces, todos los valores en z que sean menores que uno, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no va a tomar valores mayores a uno, solo va a tomar valores menores o iguales que uno, ¿sí? Entonces, esta es una forma de expresarlo y esta es otra forma de expresarlo, ¿cierto?
Entonces podemos decir de las dos formas. Podemos decir de que z es menor o igual que 1 o la función xy está dentro del conjunto, o sea, los valores que toma de rango, o sea, z, que también pueden representarse como f de x, y, están dentro del conjunto menos infinito, o sea, los valores negativos infinitos, no sabemos cuál es, hasta que tome el valor 1. Este es un intervalo cerrado, lo que quiere decir que tomamos el 1, ¿cierto? Esto es algo sencillito. Listo, entonces ya tenemos ese ejercicio. Es uno de los que más se dificulta, ¿cierto? Ahora vamos a pasar a uno más difícil que es del segundo taller. El segundo taller dice, mediante el método de trazos grafique la siguiente función. Tenemos esta ecuación. Esta ecuación, si la interpretamos, es una ecuación cónica. ¿Eso qué quiere decir? De que me va a generar en el plano un elipsoide, un hiperboloide, no sé, un paraboloide de pronto, pero alguna de esas me va a generar, ¿cierto? Entonces decimos de que tenemos 4x al cuadrado más y al cuadrado menos 4z al cuadrado más 16y menos 6 más 16x menos 6y más 9 es igual a 0, ¿cierto? Ahora, ¿qué tenemos que hacer? No nos dan claramente la ecuación, solo nos dan no solo nos dan esta ecuación, pero no nos dan, no podemos ver ahí específicamente qué vamos a trazar, ¿cierto? Entonces lo que vamos a hacer es desarrollarla, ¿sí? Algo que ya habíamos visto en otros cálculos. Entonces tenemos que, primero que todo, pasar este 9 positivo, pasa acá como 9 negativo. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Y después de hacer ese procedimiento tan sencillo, lo que tenemos que hacer es ir agrupando esto, miren. Aquí tenemos 4xy, ¿cierto? 4x al cuadrado, perdón. Aquí tenemos más 16x y listo, ya no tenemos nada más. Eso lo agrupamos en un grupito de x, ¿cierto? Ahora tenemos más y al cuadrado. ¿Y cuál es el otro término que le pertenece a la misma letra? Menos 6y, ¿cierto? Ahora, despasamos a las zetas. Entonces decimos de que tenemos menos 4z, menos 4z, menos 4z al cuadrado. Y aquí me faltó el otro paso. Me faltó menos 16z. Menos 16z. Qué pena con ustedes. Entonces esta también la encerramos, ¿cierto? Entonces yo lo que hice fue agruparlos acá en esta diapositiva. Como pueden ver, esperen un momentico. Listo. Como pueden ver, aquí las agrupé en esta diapositiva. 4. Ah, no, perdón, es en la siguiente. Ahora sí, aquí tenemos 4x al cuadrado más 16x más y al cuadrado menos 6y menos 4z al cuadrado menos 16z es igual a menos 9 como habíamos dicho antes, ¿cierto? Ahora en cada grupo de letras que agrupamos sacamos el factor común. Como pueden ver acá, el factor común es el 4 porque yo acá en las x, porque 4 dividido en 4 da 1 y 16 dividido en 4 da 4. Entonces hay un factor común. Aquí en y al cuadrado y menos 6y no encontramos en los números, porque aquí la idea no es hallar el factor común de las letras, sino de los números para poder hacer el siguiente procedimiento de una forma más clara y más sencilla. Entonces decimos de que y al cuadrado y menos 6y no tienen un número que sea común. Mientras que menos 4z al cuadrado menos 16z, también el número en común es el número 4, ¿cierto? Porque 4 dividido en 4 da 1 y 16 dividido en 4 da 4.
Entonces yo saco, acá como pueden ver, el factor común. Acá me faltó. Acá me faltó, denme un momentico. Acá entonces acá sería z, antes acá sería 4 z al cuadrado más 4 z, ¿cierto? Y ya sabemos que eso es igual a menos 9. Listo. Ahora, acá ocurre el mismo error. Se me olvidó, se me pasó. Qué pena con ustedes. ¿Cierto? Pero si podemos ver acá, tenemos la fórmula de un trinomio cuadrado perfecto, ¿cierto? Solo que acá falta un término, acá falta otro término y acá falta otro término para que sea ahí sí un trinomio cuadrado perfecto, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que recordar la fórmula, ¿cierto? La fórmula nos dice de que el término de la mitad, o sea, ese término y ese término equivalen a lo siguiente, a multiplicar la raíz cuadrada del primer término, o sea, esta o esta, por la raíz del segundo término, que es el que no sabemos. Entonces, como ya tenemos todos los valores que necesitamos para reemplazar en la fórmula, menos podemos despejar el segundo término, ¿cierto? Entonces ya ahí se puede hacer de una forma más fácil para hallar el segundo término, el valor del segundo término. Listo, entonces hagámoslo. Hagámoslo con solamente un ejemplo. Tenemos de que x al cuadrado más 4x más interrogante que. Entonces yo voy a suponer de que este signo de interrogación es una variable, ¿cierto? Como decir y o z, pero para no enredar. Listo, entonces decimos de que cuál es el valor de la mitad en x al cuadrado y en esta. Entonces decimos que la mitad es 4x, ¿cierto? Entonces, entonces decimos de que vamos a reemplazar. Entonces yo hago una ecuación normal, ¿sí? Entonces decimos de que 4x es igual a multiplicar a 2 por la raíz del primer término por la raíz del segundo, ¿cierto? Entonces no estoy haciendo nada del otro mundo. Despejo y lo que me queda es de que la raíz del signo de interrogación es igual a 4x sobre 2x. Lo que me quedaría es que raíz de interrogación es igual a 2. Ahora, si paso esta, ahora si yo cancelo esa raíz me quedaría lo siguiente. Entonces de que eleo esto al cuadrado, entonces me cancela raíz con raíz y me quedaría, acá también tendría que elevarlo al cuadrado, entonces me quedaría el signo de interrogación es igual a 2 al cuadrado y signo de interrogación es igual a 4. O sea que este signo de interrogación, este tercer término me equivaldría a 4. ¿Sí o no? Ahora yo puedo aplicar eso a los otros, ¿cierto? Vean, acá yo puedo hacer esto, ¿cierto? Entonces yo digo de que acá vale 4 también, perdón. Acá vale 4, acá vale 4, acá vale 4. Listo. Ahora aquí, bueno, ocurre el mismo error, se me olvidó sacar el 4, el signo en común. Pero ya lo vamos a ver más adelante. Ahora, yo digo de que acá aquí yo hice una suma. Eso fue lo que yo hice, ¿cierto? Entonces, yo lo que tengo que hacer es lo siguiente. Entonces, aquí es el momento. Qué pena, aquí es 16.
Entonces acá llego y digo de que acá vale 16. Listo. Entonces acá yo digo de que tanto en este lado como en este lado tengo que hacer las sumas correspondientes, ¿cierto? Entonces acá yo tengo el menos 9 inicial, más, entonces yo digo de que voy a sumarle lo que me da acá, 4 por 4, que es 16, más, ahora acá yo digo de que tengo 9, entonces le sumo 9, menos, acá pues no hay necesidad de multiplicar, aquí ya lo tengo, que da 16, pero yo lo quise expresar así, y me da negativo porque menos por más da menos, entonces menos 4 por 4, que seguiría dando lo mismo, 16. Ahora, aquí yo sigo desarrollando las multiplicaciones y me da esto, menos 9 más 9, menos 9 más 16 más 9 menos 16. Menos 9 más 9 se cancelan, dan 0. 16 menos 16 también da 0. Entonces podemos decir que todo esto vale 0. Aquí lo podemos ver, ¿cierto? Me da 0. Ahora, aquí ya corregí el error de que saco el 4 y me quedaría lo siguiente. Bien, entonces acá tendríamos lo siguiente, 4x más 2 elevado al cuadrado más y menos 3 elevado al cuadrado menos 4z más 2 al cuadrado. Entonces voy a volver a explicar por qué. Entonces acá tenemos de que la raíz del primero, que es x, acá x, un momentico, entonces tengo de que aquí la raíz cuadrada de x es x, de la raíz cuadrada de x al cuadrado es x, la multiplico por 2 y la multiplico por la raíz de 4 que vale 2 también, ¿cierto? Entonces eso me daría 4x, ¿cierto? Entonces, como se cumple, entonces yo digo de que lo que me va a quedar es lo siguiente. Entonces la raíz del primero, que es x, ahora sigue el signo de la mitad, que es más. Ahora yo digo la raíz del tercer término, que es 2 porque la raíz de 4 es 2. Entonces yo digo x más 2 y eso elevado al cuadrado. Eso es lo que resulta del trinomio cuadrado perfecto. Esto también se podría interpretar acá en z, ¿cierto? Porque son casi lo mismo, son lo mismo. De hecho lo podemos ver acá. X más 2, z más 2. Sí, es lo mismo. Ahora, con y, ¿cómo sería? Con y diríamos de que es, ya sabemos que acá se cumple, entonces quedaría la raíz del primero, que es y. Ahora sigue el signo de la mitad menos la raíz de 9, que es 3. Listo, ese es el origen de todo. Y al cuadrado. Ese es el origen de cómo nace toda esta ecuación, ¿cierto? Ahora, nosotros lo que tenemos que hacer es lo siguiente, darnos cuenta de que no tenemos que ir más lejos para poder saber de que solamente se genera un punto en el espacio. ¿Y cómo me di cuenta de eso? Porque acá me da 0. Cuando da 0 significa que solo da un punto, no hay más. Pero ¿qué pasa? Eso es lo que dice la teoría, eso es lo que dice esto teóricamente, ¿cierto? Pero entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que comprobar realmente si solamente me genera un punto o qué es lo que pasa, ¿cierto? Entonces lo que vamos a hacer es tomar en cuenta lo aprendido y vamos a hacer por el método de trazas nuestra ecuación, ¿cierto? Entonces ecuaciones tanto en x y cuando vale 0, en y cuando vale 0 y en z cuando vale 0. ¿Cierto? Aquí yo la tengo en cuando x es igual a 0. ¿Cierto? Entonces si nos devolvemos acá a la fórmula, tenemos de que aquí tenemos 4 multiplicado por x más 2 elevado al cuadrado. Yo reemplazo acá la x por 0. ¿Cierto? Entonces tengo 4 por entonces 0 más 2 elevado al cuadrado.
más, entonces sigue y menos 3 al cuadrado menos 4z más 2 al cuadrado igual a 0. Listo, entonces acá lo único que hago es solucionar. 4 multiplicado por 2 al cuadrado, pues me va a dar 16. Me salteo todo este proceso. Entonces me da 16. ¿Qué hago con este 16? Lo paso al otro lado y me quedaría y menos 3 al cuadrado menos 4 multiplicado por z más 2 al cuadrado es igual a menos 16. Ahora, ¿qué pasa? Ahí para que pueda yo tener solución, tengo que transformar este 16 en positivo. ¿Por qué? Porque en el resultado no me pueden dar números negativos. Eso quiere decir que no me va a generar ninguna solución. ¿Cuál es la solución? Multiplicar tanto este lado de la ecuación como este lado por 1, por menos 1. Aquí está hecho, ¿cierto? Menos 16 por menos 1 da 16. Menos 4 multiplicado por z más 2 al cuadrado multiplicado por menos 1 pues da positiva y esta que estaba positiva da negativa. ¿Sí? No hay tanto misterio. Ahora lo que hacemos es de que para que me quede la ecuación cónica, mm, en este lado de la igualdad me tiene que quedar siempre 1. Para hacer que de 1 paso el 16 a dividir, tanto para este como para este. Y listo. Ahora acá lo único que hacemos es simplificar esto, este 4. Lo que hacemos es simplificar este 4 y este 16. Y 16 dividido en 4 sabemos que da 4. ¿Cierto? Aquí no hay necesidad de hacer eso porque solo nos dan este número, nos dan el 16. Pasamos acá. Aquí podemos verla más detalladamente y podemos decir lo siguiente, de que esa ecuación no está en el punto de origen. ¿Sí? Aquí nos dan los puntos. Entonces, ¿eso qué quiere decir? De que acá tenemos el, el punto normalmente con coordenadas y, z, ¿cierto? Y entonces acá tenemos lo siguiente, de que tenemos, en y tenemos el 3, ¿cierto? Ahorita les voy a explicar por qué da positivo y no da negativo. Y coma 2, pero ese 2 está negativo. Entonces decimos que esa hipérbola, porque es una hipérbola, ¿por qué? Porque acá si fuera más, sería una elipse. Pero como ahí está ese menos, entonces no es una elipse, es una hipérbola, ¿cierto? Entonces sabemos que está en el punto 3 menos 2, no está en el punto de origen. Listo. Ahora, podemos decir de que esa hipérbola es una hipérbola vertical, o sea hace que acá hay una hipérbola arriba y acá hay una hipérbola abajo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque resulta de que es por dimensiones, que ya les voy a explicar ahorita. Pero mientras tanto hay que saber de que a pesar de que primero debería ir la z y después la y, pues en este caso no. Entonces, ¿qué pasa? Sea cual sea el orden, en la que esté acá siempre va a tener el valor a y el que esté acá siempre va a tener el valor b, el número de abajito, ¿cierto? Entonces decimos de que a es igual a la raíz de 4, que es 2, y b es igual a la raíz de 16, que es 4. Entonces, si graficamos tenemos que, pero entonces antes les voy a explicar lo siguiente. Esta es la fórmula de una hipérbola cuando sale de los lados, ¿cierto? Vean de que acá vale a al cuadrado y acá vale b al cuadrado, ¿cierto? Normalito. Entonces, acá decimos de que el orden es x y y, ¿cierto? Pero entonces si fuera, por ejemplo, con la tercera dimensión z, entonces, por ejemplo, sería x, por ejemplo, x y z. Ahí se cumpliría la condición. Ahí se cumpliría la condición de que sean así de lado. O, por ejemplo, cuando es y acá es z. ¿Ven? Siempre con estas condiciones me va a dar una hipérbola de lado. ¿Sí? Pero ahora pasemos a una hipérbola vertical. Tenemos lo siguiente, que es y al cuadrado
menos x al cuadrado. Y aquí vean que se conserva al cuadrado y b al cuadrado sin importar de que acá vaya primero la y y acá la x. Ahora, esta es cuando es en el punto de origen. Esta es cuando es diferente al punto de origen, que es como estamos hallando ahorita. Ahora, ¿aquí qué puede ir? Aquí puede ir lo siguiente, por ejemplo, z, z y acá que vaya x, por ejemplo, o z, y que acá vaya y, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tenemos que tener en cuenta de que hay una primera, hay una segunda y hay una tercera dimensión y están definidas por el orden alfabético, ¿cierto? La primera dimensión podemos decir que es x, solamente necesitamos de x para dar una sola dimensión. Pero si le damos con una dimensión y, tenemos dos dimensiones. Pero si tenemos tres dimensiones, le queremos dar un volumen, entonces tenemos z. Entonces por eso es ese orden, porque de acuerdo a cuál esté primero afecta a la ecuación. Entonces en ese orden de ideas tenemos de que nos va a dar una hipérbola vertical y decíamos de que nos daba en el punto 3, menos 2. Vea, si yo grafico acá, aquí es 3, acá es menos 2, y vean que me bota este punto, ¿cierto? Y aquí tengo una hipérbola, ¿cierto? Entonces, allá nos podemos dar cuenta. Aquí irían las asíntotas. Esas ya se las dan ustedes allá en casa y todo, ¿cierto? Pero entonces esta gráfica es para que se den una idea. Entonces yo digo de que aquí lo que graficamos cuando x vale 0, ¿cierto? Porque acá por acá decíamos, cuando x vale 0, ¿cierto? Entonces, decimos de que este es el eje Y y este es el eje Z, ¿cierto? Para que lo tengan presente. Listo, ahora pasamos con cuando Y vale 0. Listo, entonces tenemos lo siguiente. Eh, tenemos de que aquí iba Y, pero le doy el valor de 0. Aquí entonces 0 menos 3 da menos 3, lo elevamos al cuadrado da 9 positivo, lo pasamos al otro lado y me da menos 9. Aquí hacemos el mismo procedimiento, multiplicar toda la ecuación por menos 1 nos daría esto de arriba, y para que tenga la fórmula cónica, entonces para que aquí me dé 1 y cumpla la condición, entonces paso el 9 a dividir cada una de estos términos. Entonces decimos 4z más 2 elevado al cuadrado sobre 9 menos 4 multiplicado por x al cuadrado, y todo eso elevado a la 2 sobre 9, y eso es igual a 1. Pero aquí hay un problema, aquí se me dificulta hallar a y b. Entonces, ¿qué es lo que hago? Le doy a A y a B, tenemos la ventaja de que son los mismos valores. Decimos de que arriba va el número de abajo que está dividiendo, y abajo va el número de arriba que está multiplicando a z más 2 al cuadrado. Aquí igual, entonces no hay pérdida. Siempre se va a cumplir esa condición. Entonces, para que lo tengan en cuenta y no se ponchen en los parciales o en ejercicios de esa índole. ¿No? Entonces tenemos también que darnos cuenta de que esto está en los puntos. En los puntos x, y. ¿De qué valor? De menos 2, menos 2. Entonces decimos menos 2, menos 2. Les voy a explicar por qué esto. Entonces ya sabemos que da esto, pero les voy a explicar. En esta fórmula tenemos, en la fórmula de las hipérbolas, tenemos x menos h sobre al cuadrado, y esto elevado al cuadrado, menos
y menos k, todo eso elevado al cuadrado sobre b al cuadrado, eso es igual a 1. O sea, aquí ya me definen de que, por ejemplo, si yo a h yo voy a decir que es el punto x y k es el punto no, en este caso vamos a trabajarlo con x y y. Entonces yo voy a decir que k es el punto y. Entonces yo digo de que voy a hacer el punto 3, menos 2, ¿cierto? Entonces ya sé que este es x y este es y. Entonces decíamos de que 3 voy a reemplazarlo donde está h, porque aquí va la x. Entonces si yo sustituyo ese 3 en donde está la h, entonces se me va a volver negativo. Y aquí si yo sustituyo en k el menos 2, pues me va a quedar menos menos 2. Entonces ahí se transforma en positivo. Esa es la razón por la que da positivo o da negativo el centro, ¿cierto? Entonces volvemos acá. Tenemos que el punto de origen diferente al centro de esta hipérbola es en menos 2, menos 2. Y A y B valen lo mismo. Entonces yo voy a graficar eso. Y entonces, cómo me quedaría? Me quedaría también una hipérbola vertical. Vea que acá primero debería ir x y luego z para que me quedara de lado. Pero como primero va z y luego x, entonces me queda así. Me queda más o menos de esta forma. Ahora, si lo graficamos, me queda esto. Y vean de que se cumple esto porque vea acá está el punto menos 2 y menos 2 y me bota en este punto de centro. Entonces vean de que no es tan descabellado. Acá se arman los cuadrados, obviamente. Tan, tan, tan. Esperen un momentico. Entonces decíamos de que acá nos arman los cuadrados. Y acá me traza a las abscisas. Qué pena. Suponiendo, ¿no? Pero esto debería estar en el centro. Bueno, allá en sus casas se puede apreciar en las gráficas de una forma mejor. Ahora ya tenemos que cuando es x hay una hipérbola, cuando es y hay otra hipérbola. Vamos a ver en z qué nos produce. Decimos de que en z, si yo sustituyo acá z por 0, me bota de que me da 0 más 2, entonces digo menos 4 por 2 elevado al cuadrado sería menos 4 por 4. Y acá me da menos 16, pero yo omití el paso y lo pasé de una vez y me da 16 positivo al otro lado del igual. Entonces ya tenemos esta ecuación. Lo único que tenemos que hacer es pasar el 16 a dividir cada uno de estos términos, ¿cierto? Entonces decimos de que tenemos 4 por x más 2 al cuadrado sobre 16 más y menos 3 al cuadrado sobre 16 es igual a 16. Ahora acá podemos simplificar. Aquí me da 4. Y tenemos x más 2 al cuadrado sobre 4 más y menos 3 al cuadrado sobre 16. Es igual a, acá no es 16, sino es 1, perdón. Acá es 1. Acá también es 1. ¿Cierto? Para que se cumpla la condición. Ahora, nos podemos dar cuenta de que esa ecuación está en el punto x y y, que sería menos 2, menos 2,3, ¿cierto? Y entonces aquí está. Y decimos de que ahí ve cuánto valen. Aquí al cuadrado equivale a 4, le sacamos raíz cuadrada, nos da 2. Y decíamos que b al cuadrado da 16, le sacamos la raíz y nos da 4. Ya tenemos esos puntos, o sea, ya podemos graficar. Pero entonces dense cuenta de que acá en la ecuación no nos da algo negativo, por lo tanto no es una hipérbola. Entonces, ¿qué es? Es una elipse, ¿cierto? Ahora, si nos damos cuenta,
en el eje X no tiene un valor muy grande, en cambio en el eje Y sí tiene un valor grande B. En el eje, cuando es X, A no tiene un valor tan grande como el que tiene B. Entonces podemos decir de que va a ser una hipérbola vertical, ¿cierto? Como más o menos así. Vamos a comprobar si eso es real, eso es verdad. Aquí podemos ver que eso es verdad. Nos genera una hipérbola, digo, una elipse vertical, ¿cierto? Ahora, nosotros, ¿qué tenemos que hacer ahora? Ya tenemos las gráficas. Entonces, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Lo que tenemos que hacer es unir y compactar esos resultados de gráficas que nos dieron y graficarlo en un plano de 3 dimensiones, ¿cierto? Y esto es lo que nos produce, vea. Ahora, si yo me puedo dar cuenta de que acá me genera un punto común. Ese es el punto de la ecuación del inicio que me daba 0, ¿cierto? Por aquí está. Por acá. Por acá, vean que era 0, ¿cierto? El inicial, el igual inicial. Entonces yo puedo decir de que ese 0 es porque acá este punto es donde tiene como valor un punto, ¿sí? No tiene un plano, solo es un punto, ¿cierto? Entonces ahí nos podemos dar cuenta de que me genera un hiperboloide de doble hoja, ¿cierto? No siendo más, muchas gracias por la atención prestada. Hice esos ejercicios pues para que tuvieran una mayor comprensión, porque son puntos muy difíciles que requieren un nivel mayor de complejidad, pero pues que para ustedes yo sé que no les va a quedar grande entenderlos. Entonces cuídense mucho y gracias por la atención.